Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos con nosotros a Diana Castrillón, que es corresponsal de medios internacionales. Bienvenida, Diana, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, quiero que nos cuentes cómo arrancaste a ser la periodista que hoy en día trabaja para medios importantes desde Colombia y pues medios internacionales. Pues comenzó casi que cuando me gradué. Yo terminé la universidad en dos países diferentes. Estuve en Estados Unidos un tiempo y luego estuve en Brasil, en Brasilia. Estando en Brasil, tuve una oferta laboral en Noticiero 24. Ahí conocí a mi esposo, de hecho. Me vine para Colombia, empecé a trabajar allí y conocí a mi primer jefe, que fue Brian Andrews, que era un norteamericano viviendo en Colombia, que tenía una sección que se llamaba News and English para RCN. Cuando estaba con él, tuve una serie de cubrimientos y ahí empezó como todo el rollo de conocer solamente periodistas internacionales. Y ahí conocí mi segundo jefe estando con Brian en un cubrimiento. Vimos un chino de la China muy perdido, no hablaba bien español, le estuve ayudando como en una producción de un cubrimiento de la guerrilla y luego me pusieron trabajo para trabajar con ellos, que es un canal muy grande, asiático, y de ahí empecé a pasar a puros medios internacionales y nunca volví a salir de ahí. Y ahí te quedaste. Sí. Ok, súper. ¿Cuál ha sido la nota que hayas hecho o el reportaje o la historia que has contado que haya tenido un significado para ti? ¿Significado personal o profesional? ¿Los dos? Ujú. Profesional, yo diría que tuve dos cubrimientos profesionalmente importantes para mí. El primero fue mis primeros reportajes como corresponsal y como periodista, porque la mayoría de veces era productora. Me tocó ir primero fui como productora con Nat Geo a Turbo y luego tuve que volver como corresponsal un año después. Y aunque estaba como confiada porque ya conocía la zona y las historias, eh, me, me conecté mucho con las personas que estaban allá, con los migrantes, porque obviamente nunca son los mismos, cada semana cambian, y tuve que vivir con ellos casi que como lo que hacen por una semana, saber que caminaban descalzos, ver que cruzaban una jungla para ir a cumplir su sueño americano. Profesionalmente fue interesante porque fue reportar con el sudor en la frente y entender la historia de primera mano. Yo estaba con ellos, vi cómo aguantaban hambre, vi cómo dormían, vi todo lo que sudaban, incluso presencié cuando tenían que regresarse porque no pudieron cruzar, porque se encontraron con los militares panameños en la frontera, y después ver cómo también sufrían por los coyotes, que son los ilegales que los cruzaban también, los roban. Es decir, estuve con ellos en todo, lloré, profesionalmente fue muy interesante. Cumpliendo mi trabajo, fue comenzando la cuarentena aquí en Bogotá, cuando empecé a ver los trapos rojos colgados en los barrios más vulnerables de Bogotá y darme cuenta que esa es la forma en la que estaban diciendo: no tengo comida acá adentro, me estoy muriendo de hambre. Cuando fui a preguntar qué era lo que estaba pasando, quién eran los que hacían ese llamado de auxilio, se me partió el alma ver que eran adultos mayores, personas de 80 y pico de años, 90 años. Una persona que yo entrevisté, la identifiqué de una, tenía Alzheimer, me contó la historia 3 veces en un minuto, y luego me decía: yo no tengo familia, mi hija me abandonó, vivo con un grupo de venezolanos que me alimentan gratis. Yo Mm. ese día no podía parar de llorar y claro, yo estaba en cámara, entonces me tocaba esperar a como a que me calmara porque estaba roja con los ojos así, pues no me gusta eso, pero personalmente no podía. O sea, de hecho le dije a mi esposo: tengo que hacer algo,
tengo que ir a comprar comida, ya vengo y pues lamentablemente fue una frustración porque yo estaba resolviéndole el día de 3, 4 personas, pero Más esta allá de cuarentena todavía, informar. no, y esta cuarentena todavía continúa y, es decir, yo soy una persona y estamos hablando de cientos de personas pasando hambre solo en Bogotá, sin contar las miles de todo Colombia. Entonces la frustración era como, yo sé que estoy dando esto a 3 personas, pero esto no va a ser, ni le va a resolver la cuarentena a estas 3 personas, ni va a resolver el problema de los trapos rojos en todo Colombia. Entonces es una frustración porque no puedo hacer nada más. O sea, reporto y denuncio y todo, pero personalmente para mí fue muy, muy duro. O sea, de verdad no, fue una de las pocas veces en las que no paraba de llorar. Claro, ¿y cómo El, alivias esa carga? Porque tú hablas, yo lloraba y tuve que calmarme antes de, ¿cómo entregas esa carga? pues es muy difícil. Digamos que los periodistas intentan desarrollar como una coraza, porque de verdad es muy difícil, sobre todo en un país como Colombia, reportar todos los días, porque esto no es un tema de una excepción. Todos los días hay un tema diferente, todos los días pasa algo diferente, si no es una niña indígena, es un campesino, un líder social, entonces todo el tiempo, todos los días estás contando la historia de alguien más y son tragedia tras tragedia. Al principio no sabía manejarlo. Debo admitir, mi esposo era como, tienes que decirme porque yo iba a hacer una historia y no sé, una es guerrillera de las FARC, ahora hacía camisetas. Yo llegaba con 3 camisetas a mi casa y mi esposo me decía, ok, al otro día llegaba con comida, al otro día llegaba, o sea, lo que vendiera yo lo compraba. Y me decía, para porque no me va a dar la economía para estarle comprando todo el emprendimiento, todo el mundo que tú entrevistas. Y me decía, tienes que dibujar la línea entre periodista y entrevistado. Y a mí me dio muy duro cuando empecé a ir a las zonas, al Chocó, a Guajira, al Bichada, a Tumaco, a Turbo, todos esos lugares que son inhóspitos y son de verdad un abandono del Estado impresionante. Cuando llegaba a Bogotá, no me podía desconectar, me costó mucho trabajo, incluso, o sea, yo lloraba bañándome y me bañaba en 5 segundos porque sentía que estaba botando el agua de alguien más. Yo no estaba comiendo porque decía, yo tengo comida y el señor que entrevisté ayer no tenía comida. Entonces empezó a afectarme al punto en que yo estaba dejando de comer, dejando de tomar agua porque me sentía culpable porque alguien más no tenía esa oportunidad. Y fue un tiempo muy difícil y ahora trato de, no creo que nunca me va a dejar de doler y espero que nunca lo haga porque no quiero ser esa persona en la que digamos que se desconecta muy rápido porque siento que el periodismo pierde el sentido humano y eso a veces pasa. Entonces no quiero nunca perderlo, pero ahora lo que hago es trato de distensionarme, me desahogo mucho con mi esposo, tengo una persona muy cercana a mí espiritualmente, entonces trato como de desahogarme y botar todo lo que tengo, porque es muy, muy fácil de que de verdad te consuma todo esto. Yo lo viví personalmente porque mi primo, que es como mi hermano con quien yo vivía soltera, él estaba en el equipo del acuerdo de paz en La Habana Ujú. por parte del gobierno colombiano. Y a él le tocó muchos años antes del acuerdo de paz investigar el tema de las víctimas del conflicto armado. Entonces, él todos los días estaba en una comunidad diferente, en un pueblo diferente, en un territorio diferente, que estuvo atacado por el conflicto armado en esa época, tanto guerrilla como el ELN. Y mi primo, un día, yo estaba en una reunión de una iglesia y a mí me entra una llamada de unas personas extrañas y me decía, ¿usted es familiar de David? Y yo sí. Me decía, qué pena es que lo encontré y está desorientado, yo creo que le hicieron algo. Yo dije, no, le echaron burundanga y algo. Pues imagínense que mi primo está en una depresión de tanto que estaba escuchando todo lo que tenía que él escribir, porque además que no es como, voy a escuchar hasta acá, no, él tenía que reportar todo eso, o sea, su trabajo. Un día su cerebro no pudo más, se desconectó y a unas cuadras del apartamento donde vivíamos, él no sabía dónde estaba parado, no sabía dónde quedaba la casa, no sabía quién era, no sabía por qué tenía un perro en la mano, se desconectó. Y los médicos eran como, no entendían, le tocó guardar una semana de reposo y ahí es que yo dije, toca uno de alguna u otra forma, no solamente
dibujar la línea, pero sí tener a alguien con quien uno tenga que desocupar todo lo que tiene, porque es que son muchas cosas. Claro, son cosas también del día a día, ¿no? Y de saber manejarlas. Sabemos que viajaste con el presidente Iván Duque a China. Cuéntanos un poco qué tal fue esa experiencia y qué pasó allá. No, yo no viajé con Duque a China, yo viajé con Duque a Cartagena horas antes de su vuelo a China Ah, ok. y fue Ajá. una entrevista con él en Cartagena. Yo viajé a China, fue un mes después de que el presidente Duque estaba allá, viajé para un entrenamiento de mi trabajo eh, y como unas clases y un seminario que tenía que cumplir. Tuve la oportunidad de ir con mi esposo porque siempre era un mes estar allá, pero fue una experiencia interesante, fue conocer una potencia, entender periodísticamente cómo funciona y también, más que todo, la implementación de tecnología al periodismo, que acá somos todavía un poquito lejos de esa realidad. Allá los chicos ya leen noticias en cómics, las noticias les llegan a su WhatsApp, por así decirlo, entonces en O un sea, ellos formato no tienen que diferente. buscarla. No, es decir, es Las que aire en noticias China llegan. existe un app que se llama WeChat y es como WhatsApp, Facebook e Instagram y un Apple Fusionadas. Pay en un solo lugar. Exacto, entonces es muy versátil y allá ha empezado a desarrollarse un periodismo muy digital porque todo se pone en esa aplicación. Entonces la gente, muy poca gente o la gente adulta es la que ve el noticiero y los jóvenes son los que ven todo a través de esta aplicación. Entonces todas las noticias estaban, casi que el formato era muy digital y ellos son, mejor dicho, están muy, muy, muy lejos, son súper rápidos y casi que se inventaron el maní. Entonces estaba ya viendo cómo funcionaba eso, cómo se podía aplicar, qué hacía falta, cuánto costaba, todo lo que tenían ellos en tecnología, cuál era la clave, qué tipo de notas se compartían en cómics, qué tipo de notas se compartían en infografías, es decir, es un panorama diferente, entonces estaba ya aprendiendo. Ok, súper. Vamos a dar un punto de giro a tu vida personal y es que iniciando la entrevista hablaste de que conociste a tu esposo en uno de tus primeros trabajos, ¿sí? Y tu esposo también es periodista. ¿Cómo llevan ahí esa relación que han hecho juntos? ¿O cómo se llega a ese punto de equilibrio de, bueno, los dos tenemos la misma profesión? Cuéntanos un poco, déjanos entrar a esa parte de tu vida. Pues Pues contándonos cómo es tu relación con él teniendo aún la misma profesión. yo lo conocí comenzando mi carrera, nosotros tenemos 5 años de diferencia. Él ha sido mi guía porque él tiene mucha más experiencia profesional que yo en noticias y también me ha guiado como el tema de separarme de la historia versus Diana para que no me afectara porque de verdad estaba afectando mi vida personal. Eh, y tengo la confianza con él de contarle todo, cómo me siento, si me gusta una historia, si no me gusta, si incluso antes cuando es algo muy importante le digo, quiero que la veas porque quiero que le des el visto bueno y él lo hace. Es una persona muy importante profesional y personalmente para mí. Los dos nos complementamos, nos entendemos muchísimo porque estamos en la misma profesión, entonces yo entiendo cuando tiene que irse una semana a cubrir una cumbre, él entiende cuando tengo que irme al los confines de Colombia donde no hay celular, donde no hay señal y yo tengo que reportarme una vez al día con el teléfono satélite de un militar a decirle estoy viva, mañana te hablo, tal. O sea, él entiende, es difícil, pero no me quiero imaginar cómo hubiera sido una relación con alguien que no está en mi campo y que probablemente le hubiera costado Entenderlo. trabajo. Sí, entonces los dos nos complementamos mucho, yo tengo una personalidad diferente a la de él, un temperamento, entonces él es muy calmado y diplomático, yo soy como medio arrabalera fuerte, entonces como tengo un problema es como así se hace diplomáticamente y cuando él está en un rollo que necesita hacer como más, yo no, tú tienes que hacer esto porque si no entonces no la logras. Y así la hemos llevado ya 6 años de matrimonio y casi 10 años de pareja.
Súper chévere. Cuéntanos un poquito de los viajes, de lo que has hecho, cuál ha sido tu lugar favorito, o sea, qué lugar has visitado y que tú digas, uy, este me encanta y qué significa cada viaje que haces, qué aprendes en cada experiencia. ¿Trabajando o No, vacaciones? ya de forma personal, ya estamos en tu vida, en tú como Diana. Tengo dos lugares muy especiales y son diferentes, por eso no puedo decir cuál es cuál, pero un lugar que aprecio mucho fue un viaje que hice con mi esposo de aniversario. Estuvimos en Aspen, Colorado, y era un sueño que tenía desde muy chiquita y me fascinó cumplirlo con él, y es un viaje que tengo en mi cabeza siempre, por encima de cualquier otro. Y hay uno que me encanta, que fue el año pasado. Estuvimos en un viaje casi un mes entero viajando por el Medio Oriente. Estuvimos en Israel, estuvimos en Jordania, estuvimos en Turquía. Israel en particular, hay dos momentos muy especiales que me encantan. El primero es que estuvimos en el mar de Galilea y no puedo explicar lo que sentí. Yo solamente hacía, o sea, todo el viaje me la pasé llorando. O sea, lloré y lloré. Y después era como, ¿qué te pasa? Yo lloré. Entonces, como, no entiendo ni yo qué me pasa, perdón, pero ese fue un viaje muy emotivo, un momento muy emotivo, personalmente. Y el segundo momento es que nosotros renovamos votos de matrimonio en Súper el chévere. mar Muerto. Y fue solamente con la misma persona que nos casó hacía 5 años atrás, y fue muy, muy bonito porque a veces uno con el día a día y la rutina se le olvida quizás como lo especial que es tu matrimonio. También las crisis que vienes terminan como acumulando como layers en ese matrimonio, que a veces uno se le olvida por debajo todo lo que se llevó para construir. Y ese momento lo tomamos para, vamos a hacer una pausa, vamos a renovar y vamos a reconocer y recordar por qué estamos juntos y por qué nos queremos. Y fue un momento muy bonito que hicimos, fue privado. Estuvo la persona que nos casó, su esposa, mi esposo y yo, y un par de amigos que estaban en el viaje con nosotros. Y también fue, lloré, o sea, yo ese viaje, mejor dicho, la Fue el bajera. día de la llorada. ¿Qué medio disfrutas más? Sabemos que también has presenciado algunos programas de radio y ¿qué te gusta más? ¿Radio, televisión, prensa? Yo, es que son muy diferentes. Sí, No tengo pero un preferido. o disfrutas los tres. Yo creo que todos, yo disfruto el momento en el que puedo reportar algo que hace la diferencia. Es decir, mm, esto es un ejemplo medio chiquito, cuadriculado, pero, por ejemplo, yo trabajo para un medio también americano muy grande, y tiene un nombre que pesa bastante. Cuando empezó todo el tema de las marchas contra el racismo en Estados Unidos, aquí pasó algo, y es que la muerte de un niño antes de George Floyd había pasado de agache. Cuando empezamos a investigar, ahí sí apareció las autoridades a investigar. El niño murió por bolillazos en la cabeza, y eso nadie había dicho nada. Cuando empezamos a reportarlo y salió en nuestro canal, ahí fue cuando la fiscalía dijo, vamos a investigar. Eso fue un momento que yo dije, vale la pena. O sea, porque insistimos y vieron la necesidad de que tenía, de que sí había Sí. pasado algo, y reconocer de que la muerte del niño probablemente, posiblemente fue un tema racial y no un tema policíaco o de autoridad, fue exceso de fuerza. Dos empresas que no habían mencionado nada hasta el momento decidieron retirar esas imágenes racistas también del producto colombiano, que además era de antaño, y a la gente incluso le parecía como hasta extraño o exagerado. Pero cuando le preguntas a una comunidad afro que siente que eso pase, sienten un alivio. Yo tengo una de mis grandes amigas de la universidad, es negra, y yo recuerdo mucho que una de sus frustraciones es cada vez que de niña íbamos a comprar un postre, el nombre del postre de esa negra terminaba siendo en un chiste jocoso, morboso para una niña, porque le decía, vení, dame un beso, negra. No, yo la del postre.
Entonces, cuando le preguntas a alguien que de verdad ha vivido racismo en Colombia, sí le parecía relevante, sí le parecía importante y sí le parecía justo. Entonces, cuando eso pasa, después de que hicimos esa nota periodística y esa presión como medio, pasó eso y yo dije, vale la pena esto, vale la pena lo que uno hace. Cuando, otro ejemplo chiquito, pero eso es lo que lo llena a uno como periodista, más allá si sale en radio, televisión o empresa escrita, reportamos que un niño se subía a un árbol a unas 4 horas de Santa Marta, 4 horas de Santa Marta más o menos, para ver televisión, para ver su clase de la universidad en plena cuarentena y el niño me había dicho, yo me voy a retirar porque no voy a poder estudiar así. El niño se subía a un árbol para poder ver la clase de la universidad y le faltaba un mes para graduarse y aparte conociendo que probablemente el próximo semestre también iba a ser por internet, el man decía, no voy a poder estudiar. Wow. Es un niño que estudiaba ingeniería electrónica, el sarcasmo, él no tenía smartphone, no tenía computador. Entonces el niño estudiaba con un teléfono prestado de una prima y se montaba un árbol para poder coger el señal. Imagínense uno ver 1 hora de clase, 1, 2, 3, 4 veces al día. Cuando hicimos el reporte, apareció el rector y le dio un router y le dio un computador para que el niño pudiera terminar la universidad al menos y además ser un niño becado. Entonces, Claro. son esos momentos más bien los que yo aprecio del periodismo, más allá del formato en el que se haga la historia. Sí, claro, total. Ahora entonces vas a tener un reto y es que quiero que nos cuentes o nos reportes, más bien, como si estuvieras reportando una noticia, una experiencia de tu vida que te haya encantado, que te haya marcado, como si estuvieras reportando. Reporte en noticia, una experiencia de mi vida. Ujú. O sea, como mezclando las dos cosas, tu vida personal como si la estuvieras con hecha noticia, una experiencia de tu vida. Una experiencia en mi vida, espérate, porque mi esposo es muy con el tema personal. Voy a ver qué puedo decir. No sé, algo, no sé, cuando cumplió años tu mamá, cuando te casaste, que pudo haber sido un momento emocionante, algo así chévere, Como noticia. como noticia, contarlo como si estuvieras transmitiendo desde un medio. Ok, ok. Tengo que pensarlo. ¿Qué reporto? Puedo Retos, reportar. retos. Uy, es que hay uno que mejor no. Pues yo me iría con el matrimonio, porque ¿qué más? Sí, algo de tu vida que haya sido muy, muy chévere. Bueno, voy a hacerlo como para rabia, más bien, bueno, para Listo. no complicarme la vida. Entonces, queridos oyentes de Central Café, quiero informarles que el día de hoy, a las 3:45 de la tarde, el periodista Jason Calderón y la periodista Diana Castrillón consumaron su matrimonio, una relación en Cartagena. Al atardecer, esta pareja de periodistas decidieron viajar a la tierra, a la costa más hermosa de Colombia, en donde familiares y amigos de todo el mundo llegaron para celebrar esta linda unión. Les deseamos una feliz luna de miel y un retorno a su Colombia querida una vez hayan estado de viaje juntos. Creo que le hice todo mal, pero no se me ocurre nada más. Súper, no, quedó súper chévere. Ese es un reto final que, por ejemplo, si cantan, entonces los pongo a cantar, si reportan, los pongo a reportar y ya, eso es parte de No, la pues, algo experiencia. lo que uno conoce, pero reportar de una cosa de la vida personal está como grave. No, también puede ser posible. Listo, Dani, me encantó tenerte en el canal. Fue muy chévere que nos contaras todo lo que has vivido y lo de Turbo. Lo de Turbo es un tema bastante Es chévere para. interesante, pueden ver el documental, se los recomiendo mucho, se llama Chain of Command, que es la cadena de mando, porque el canal sí hizo un seguimiento desde África hasta Colombia, Centroamérica y luego llegar a Estados Unidos. Es muy bonito. Claro, es súper chévere. Además, participas tú, tiene tu participación. Bueno, me gustaría que me ayudaras también a invitar a otras personas a que se suscriban al canal y también que un consejo a aquellos pequeños periodistas que están empezando, que están saliendo y que como tú
tienen ese sueño de, listo, vamos a irnos al último rincón de Colombia o al último rincón de donde sea para poder dar noticia y poder portarlas. Entonces, Bueno, un para consejo para quienes esas estén pensando personas. en estudiar en comunicación o periodismo, el periodismo es un tema apasionante. Nunca vas a repetir un día. No es ir a la oficina a sentarse, tampoco nunca vas a escribir la misma historia dos veces. Los viajes nunca, aunque sean en el mismo lugar, nunca son iguales. Vas a conocer todo tu país o incluso muchas personas del mundo con esta profesión. Y es hermoso cuando uno ve una sonrisa de alguien porque contaste su historia para inspirar a otros o incluso agradeces las lágrimas de otros porque contaste una injusticia y a partir de lo que tú contaste se hizo justicia. Y eso llena mucho el corazón como persona y como profesional. Y creo que quizás uno no es un abogado o uno no mueve plata como los bancos, pero uno hace un pequeño cambio y más en un país como el nuestro que es muy complejo en muchos frentes. Entonces los invito a que de verdad, si les gusta, si les llama la atención, incluso es una profesión muy bonita. Y también los invito para que sigan acá en este canal con esta pequeña periodista que también tiene unos personajes, unos invitados muy interesantes. Y, y pues nada, todo digital ahora, aprender. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias.